Estábamos viendo el tráiler de Multitudes, este documental que en Montevideo se estrenó el 2 de febrero en el seno de lo que fue la celebración de Iemanjá, justamente un documental que retrata eventos multitudinarios en Uruguay. Y para hablar de esto recibimos a Mónica Talamás, codirectora del documental, y al PhD en antropología Nicolás Guigú, que hizo justamente el asesoramiento antropológico para la película. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Las imágenes realmente estábamos volviéndolas a ver y repasando los distintos eventos. Si quieren arrancamos contando con qué criterios se fueron eligiendo esos eventos multitudinarios para retratarlos y de qué modo, cómo surge. Y surge con las ganas de mostrar algunas multitudes que nosotros consideramos clave porque tienen un gran arraigo cultural en el país y también con las ganas de mostrar que en un país prácticamente vacío, porque somos 3 millones de personas, igual existe el fenómeno de las multitudes, ¿no? Exacto, hoy comentábamos, es particular eso, no somos un país multitudinario. Pero sin embargo es un país sí, escasamente poblado, pero, bueno, con algunos departamentos que tienen menos densidad poblacional que el desierto del Sahara, ¿no? Algunos departamentos. Sí, así puesto nunca lo he escuchado. Así, es muy fuerte este dato, Qué ¿no? Fuerte. Pero de cualquier manera es un país que genera multitudes. Y también creo que lo interesante y que trabajamos mucho en todas las conversaciones y demás, tiene que ver con la temática de la heterogeneidad en el Uruguay. En general, la autoimagen producida por investigadores, por los diferentes relatos de la nación, los uruguayos somos, ¿no? Y en realidad los uruguayos somos muchas cosas diferentes. Entonces, creo que es muy interesante esa visión que da el documental. Los uruguayos somos pacatos, pero aparece gente desnuda o semidesnuda en el mercado del puerto. Los uruguayos estamos llenos de laicos y ateos, pero aparecen manifestaciones religiosas impresionantes como la de San Cono y Iemanjá. Pero también creo que en ese sentido es un documental interpelante para ese consenso de lo que somos nosotros, que por ahí no es tan así, ¿no? Claro, que muestra otra cara. Que muestra otras una caras. Cara que está ahí y que te la pone de manifiesto. ¿Y cómo llegan a elegir estos eventos en concreto? Si querés repasamos cuáles son, ya nombramos Iemanjá, San Cono. San Cono, lo que es los festejos del mercado, por llamarlo del mercado del puerto del 25 al 31 de diciembre, el encuentro con el patriarca, que es esta caballada gigante que se hace hacia homenajeando a la figura de Artigas en la meseta de Paysandú. Está lo que es la Marcha del Silencio, que es en memoria de los desaparecidos durante la dictadura en Uruguay. Está lo que pasa en las hinchadas de Peñarol y Nacional durante los clásicos en Uruguay. Está el Gran Premio Ramírez de los 6 de enero, ¿no? Digo, qué es lo que pasa con la gente que concurre a ver esta carrera. Y están las llamadas, que están mostradas también desde una perspectiva un poco diferente, ¿no? Digo, donde vemos, por ejemplo, que dejó de ser el lugar donde se jugaba con el cuerpo, y ahora en realidad lo que vemos es que a pesar de que es una fiesta donde las personas van muy poco vestidas y hay una intención de provocar desde el vestuario, desde la música, la gente mira y ve pasar las comparsas solamente aplaudiendo y coreando, pero realmente no se deja ir en esta cuestión de la invitación al desborde. Deja ir más en otros eventos. Exacto, esto se ve, por ejemplo, en el mercado del puerto, claro. Sí, claramente, se traslada esto que originariamente en los carnavales se veía, esta cuestión de bacanal se ve ahí en el mercado del puerto y se desplaza de lo que era el carnaval, ¿no? Claro. El carnaval es una fiesta ordenada y muy reglada, ¿no? Digo, entonces eso también es un poco interesante curioso, de ver y curioso, bueno sí, claro, sí, exacto. Claro, ¿no? ¿Cómo surge entre vos, Mónica, y Emiliano Massa de Luca, el otro director de la película, o los gestores, ¿no, de la película, cómo surge la idea de decir, bueno, vamos para acá? Sí, ¿Estaban en medio de alguna multitud? Sí, estábamos en el mercado del puerto. Claro. Estábamos en el mercado del puerto y dijimos, bueno, ¿cómo puede ser que tengamos esta idea de que los uruguayos no festejan, que somos grises, aburridos, opacos, qué sé yo, que nosotros pensemos que venimos de un lugar así,
en contraposición a la idea que tenemos, bueno, de los colombianos que sí saben festejar, o que los brasileños sí saben festejar y nosotros no. Y estamos en el medio de sí, claro, de una cosa que era un torbellino del que prácticamente no podíamos salir. Decimos, bueno, esto lo tenemos que registrar. Y en ese momento todavía se realizaba lo que era la llamada Noche de las Luces. Ah, sí, ahí está, y dijimos, bueno, esto también merece una visita y un registro y un análisis. Y nos dispusimos a investigar esto. Y ¿cuándo fue todo esto? ¿Cuándo arrancó? Y de esto hace como 5 años casi. Bueno, entonces el año siguiente nos dispusimos a ponernos a la obra con esto y se terminó la Noche de las Luces por actos de vandalismo, cerraba el shopping, se rompían los autos, qué sé yo. Y bueno, y entonces las marcas que auspiciaban la Noche de las Luces decidieron retirar el apoyo. Y entonces dijimos, bueno, entonces sí vamos a hacerlo porque nos parece interesante ver cómo nos comportamos los uruguayos en situación de multitud, y sí vamos a ver qué eventos multitudinarios nos parece que tienen suficiente arraigo cultural en el país como para poder hacer este trabajo que sí nos parecía interesante. ¿Y ahí habías ido vos personalmente a todos, por ejemplo, o fuiste para sentirlo de adentro? Había ido a casi todos, salvo al encuentro con el patriarca, pero mi papá es de Paysandú y me dijo, no puede ser que no conozcas. Hizo fuerza, claro, totalmente. Qué bien. Que no conozcas lo que es la tradición del norte del país, los montevideanos siempre igual, que no conocen lo que pasa desde el río Negro para arriba. Entonces, bueno, fuimos a ver de qué se trataba y quedamos totalmente impactados por lo que es esa caballada, que es alucinante. Y entonces así fue que empezó todo esto. Fueron 4 años entre lo que fue la investigación, porque realmente lo que tuvimos que entender era que cada uno de estos eventos tenía una dinámica, o sea, tienen una forma de comportamiento la multitud en cada uno de estos eventos. ¿Vieron distintos comportamientos? Sí. Eso se los pregunto a los dos, porque es interesante desde ustedes capaz rodando aquello y cómo lo ves vos más desde lo antropológico, cómo nos comportamos los uruguayos, estoy generalizando, en multitud. Es interesante, primero los seres humanos en general, es decir, porque las multitudes son una producción de la modernidad específicamente, para eso tenés que tener espacios públicos, tiene que haber irrupciones políticas, históricas o orgiásticas, el deseo en la calle de alguna manera, ¿sí? Y para eso tiene que haber un espacio público o las multitudes lo van generando a veces gozosamente o violentamente o en fin, de diferentes maneras. Pero lo interesante es esa adscripción, digamos, a una totalidad, esa desingularización que de alguna manera se da en el proceso de multitud y que también lo hacemos aquí en Uruguay, ese abandonarse a sí mismo, abandonar, digamos, su propia individualidad, no totalmente, pero asumiendo el registro de otros cuerpos, la interacción con otros cuerpos, las multitudes son emotivas, ¿no? Puede ser, aunque sea una multitud silenciosa, reflexiva, como puede ser la del 20 de mayo, es una multitud afectiva, bueno, ni hablar el 31, eso ya es orgiástico, de ser afectivo, pero también es en el premio de San Isidro. No es San Isidro. San Isidro, perdón. Gran Premio Ramírez. Premio Ramírez, me equivoqué. O qué sé yo, en un clásico o en las llamadas, es decir, son comunidades afectivas y comunidades de destino en el sentido de que comparten una manera de mover el cuerpo, un lenguaje común, una simbología en común, se identifican con los mismos elementos. Muchas veces hay multitudes que se oponen a otras, ¿sí? Sí, son como una identidad en movimiento, por así decirlo, que se desagrega y se vuelve a reconstituir. Si la multitud se mantuviese permanentemente, sería un desastre social absoluto. Sí, o sea, por suerte eso no pasa. Pero sí tiene momentos en los cuales, bueno, desarrolla sus rituales. Pero hay una cosa muy de contagio, parecería, ¿no? Cuando uno está en medio de una multitud, sea para la cosa emotiva, porque como vos decís, no tiene, o la transgresión, eso de que si él lo hizo, yo también, claro, que es un poco lo que se ve en el mercado del puerto, y como que se corriera el límite social. Sí, es que la multitud es como un límite de lo social, porque una sociedad no puede estructurarse, ni funcionar, ni desarrollarse
en términos de multitudes, sería un desastre justamente, pero claro. en determinado Es momento... como que todo se potencia, porque aún pasan las barreras, claro. Sin ir más lejos, un concierto, ponele, muy grande, o una marcha, es como que sentís esa energía humana alrededor tuyo. Claro, uno no está solo, pero tampoco es que está con pequeños grupos como los amigos o las familias. Se adentra en una suerte de océano, de mar, y en ese adentrarse, digamos, las dimensiones de autocensura, de autoevaluación, de está bien o no lo que hago muchas veces. Es muy liberador por ese lado. Es muy liberador, y también en ese sentido la multitud es una necesidad. Porque ¿qué pasa? O sea, en nuestra vida social común, obviamente que se nos ocurren hacer una cantidad de cosas a todos que no podemos hacerlas por diferentes motivos. Claro. Si hiciéramos todo lo que algunas se nos porque ocurre, iríamos presos y otras por no llegaban ejemplo, tanto. por eso. Claro, pero esto decís vos es como una catarsis que empieza, termina tiene claramente y un seguimos efecto todos haciendo catártico. lo que hay que hacer. Claro, Exacto. por eso aquel padre de familia que después va al fútbol y hace cualquier cosa y le dice, ¿cómo pudiste hacer eso? Tan tranquilo que Tan es. tranquilo que es Exacto, acá. sí, Y no. poco- Claro, o sea que es una necesidad vista desde ese lugar también. Desde ese lugar sí es una necesidad en el sentido más total, una necesidad biológica, perceptiva, afectiva, emotiva, de tratar de hacer catarsis en un lugar y volver a reconstituirse, que puede ser por explosiones cuasi orgiásticas hasta formas reflexivas. Y muy, Claro, depende Sí. mucho la forma y la Exacto. convocatoria, ¿no? Sí. Sí. ¿Vos cómo lo viviste durante el rodaje? Y de diversas maneras, o sea, hubo multitudes donde me sentí más cómoda y en otras sentí riesgo de vida. Por ejemplo, cuando me tocó ir a grabar debajo de la hinchada de Peñarol, me dio bastante miedo, Claro. qué sé yo, digo, a pesar de que estar ahí fue una experiencia alucinante, realmente yo estaba también llevada por la pasión de lo que estaba haciendo, a mí Claro. realmente me encanta lo que hago y estaba feliz de estar pudiendo hacer lo que quiero. observabas hacer. aquello sin poder Claro, creer, capaz. exactamente. Que aparte eso sucede constantemente. Sucede constantemente, y pero sí, ¿no? Fue una experiencia riquísima desde muchos puntos de vista, la verdad que sí. ¿Y cómo fue ahora el 2 de febrero cuando lo presentaron en Yemanjá? Ver a la gente reaccionando, viéndose como en un medio espejo. de la celebración. Y fue también una experiencia de otro orden, ¿no? Digo, porque la apuesta nuestra fue mostrar la película también en situaciones de multitud, ¿no? O sea, Eso es muy llevar la interesante. película a donde estaba la gente, ¿no? En vez de exhibir la película en primera instancia en las salas, era también... Primero iban a ir a todos los eventos que grabaron. ¿O por lo no, menos todos no, pero cuantos? sí mostrarlo en aquellos lugares donde está la gente. Ya estuvieron en Paysandú. Estuvimos, sí, el estreno en Uruguay se produjo en el encuentro con el Patriarca, esa fue la primera vez que la mostramos aquí, y el estreno en Montevideo fue... Septiembre, me habías dicho eso. Sí, Septiembre fines del de septiembre del 2014. 2014, y ahora hace poquito, el 2 de febrero, en Montevideo. en Yemanjá. Ahora estamos tratando de ver si podemos pasarla en la Patria Gaucha, ahora en marzo, principios de marzo, y estamos en tratativas con las intendencias para ver si podemos mostrarla en concentraciones de gente donde van las personas. O sea, Claro, realmente en cada uno de esos departamentos. Ujú, Está bueno sí, también. sí. Ahora, también me llamó la atención que en este poco tiempo, porque no ha pasado tanto, la están difundiendo a nivel internacional fuerte. También se vio en Chile, Estados Unidos, Egipto, y vos me dirás dónde más. Sí. La estrenamos, México el estreno mundial de la película fue en el Festival de Cine de Guadalajara, que es un festival súper importante, y a raíz de esa exhibición nos surgieron invitaciones para el Festival de Cine de Estambul, para Estados Unidos, para el Festival de Viña del Mar, la mostramos también en el Festival de Cine del Cairo. Después la mostramos en La Habana, en el Festival de Cine de Isla Margarita, o sea, sí, el Festival ¿Y qué de pasa Cine cuando Latino de Seattle. otros ven a las multitudes uruguayas? ¿Hay puntos en contacto? ¿Cómo lo ven eso? ¿Es un fenómeno humano que Universal, trasciende sí. fronteras? ¿Querés contar un poquito? Bueno, eso lo discutíamos mucho porque cuando volvieron, cuando la presentaron a nivel mundial en Guadalajara y volvieron para acá en Uruguay, nos pusimos a ver, pues yo decía, bueno, a ver, son multitudes a la uruguaya, esto quiere decir que por ahí, no sé, alguien en el Cairo o en donde sea, no entiende nada. Claro. No, todo lo contrario, el proceso de codificación a nivel internacional fue inmediato, lo cual, en términos antropológicos, da para pensar
una cantidad de cosas, es decir, son multitudes que son al mismo tiempo muy de acá, pero que tienen evidentemente perfiles y elementos que se repiten en otras partes del mundo, universales. Claro, Eso, qué increíble. Con públicos tan diferentes aparte. Totalmente. Yo cuando me contaban la reacción en el Festival de Guadalajara, yo pensaba que increíble, porque a veces, claro, son productos que dicen tanto del lugar que uno dice, bueno, esto va, no sé, va a Argentina ya nomás y es ilegible. No, todo lo contrario. Qué increíble, sí. Increíble. Sí, Así que... sí, y la frase esta que nosotros ponemos en la película, ¿no? Realmente es uno de los ejes y digo, pero era realmente... Repetila por si alguien se acaba de ir. Ahí está, es una frase de Tagore que dice que el hombre se adentra en la multitud por ahogar el clamor de su propio silencio, ¿no? Digo, y esa es como un poco uno de los ejes transversales que recorre un poco la mirada nuestra de lo que nosotros vemos en la película, y es un poco lo que habla Tiene de esta mucho que ver con lo que él dice, claro. Universalidad, ¿no? Y si bien es una película que no tiene voz en off, que es una experiencia de cine directo, ¿no? Digo, no tiene, está contada por las propias voces de la multitud. Exacto, es las voces, los sonidos de la multitud, los sonidos, claro. ¿no? Son los que nos llevan, los que arman este hilo dramático entre una historia y la otra. No son 8 cortos, sino que es una película, y uno de los ejes más importantes es ¿no? Digo, y nuestra mirada, a pesar de que no bajamos línea en el sentido clásico de la palabra, sí tiene que ver con algo que dice, bueno, un astrofísico que se llama Howard Reeves, que a mí me gusta mucho, y es que, extrapolando groseramente, ¿no? Digo, o sea, el espacio adquiere la forma de mi mirada, ¿no? Entonces, en un punto es una forma de ver el universo, ¿no? Y una forma de ver el mundo, y se entiende o se entendió, por suerte, alguna cosa que nosotros queríamos decir en todos lados, universalmente, sí, ¿no? Digo, es un poco lo que estabas comentando, muy interesante, sí. La verdad. ¿Dónde se puede, si alguien está mirando y dice, bueno, estoy en Uruguay, ¿dónde la vuelvo a ver? ¿Dónde la puedo ver? Hay que esperar un poquito. Y entrar a la web. Hay que entrar a la web. Tenemos una página de multitudes en Facebook, y ahí se van a ir publicando. Perfecto. Donde se puede ver, y ya, como contaba, vamos a estar en tratativas con las intendencias para poder ir verla. por todos. Quiero agregar algo. Sí, claro. A mí me parece también un fenómeno así sociocultural interesante el hecho de que es una película que va a la gente, ¿no? Y no que la gente va hacia la película, es decir, claro, se anuncia previamente, pero de repente la gente, bueno, lo que vos contabas, Mónica, no sé, en el interior, alguien que nunca fue al cine se encuentra con una pantalla enorme viendo algo que tiene que ver con él. Es muy interesante para seguir trabajando los efectos de recepción de este tipo de distribución, que es muy atípica. Totalmente. La gente va al cine, no viene la película. El cine se instala acá en el medio del Reyes, está muy bueno. Eso yo creo que ya es una dimensión estética, inclusive para pensarla antropológicamente, de otro nivel, ¿no? Sí, sí. Está muy bueno. Bueno, Mónica Talamás, muchísimas gracias. Nicolás Guigú, gracias a los dos por habernos acompañado, por habernos acercado un poco a estas multitudes acá. Y bueno, seguiremos los pasos de cómo se va difundiendo a través de la web, como tú dices. ¿Es multitudes.com.uy? Sí, pones multitudes, la película, y aparece así en Facebook, y se puede seguir fácilmente. Ahí hay unas notas en las que aparece Nicolás, y hay algunos otros actores sociales que también fueron entrevistados después sobre algunos temas que son súper interesantes. Seguimos por ahí entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Y surge con las ganas de mostrar algunas multitudes que nosotros consideramos clave porque tienen un gran arraigo cultural en el país, y también con las ganas de mostrar que en un país prácticamente vacío, porque somos 3 millones de personas, igual existe el fenómeno de las multitudes, ¿no? Exacto. Hoy comentábamos, es particular eso. No somos un país multitudinario. Pero sin embargo es un país sí, escasamente poblado, pero, bueno, con algunos departamentos que tienen menos densidad poblacional que el desierto del Sahara, ¿no? Algunos departamentos. Así puesto nunca lo he escuchado. Así, es muy fuerte este dato, ¿no? Fuerte. Pero de cualquier manera es un país que genera multitudes. Y también creo que lo interesante, que trabajamos mucho en todas las conversaciones y demás,
tiene que ver con la temática de la heterogeneidad en el Uruguay. En general, la autoimagen producida por investigadores, por los diferentes relatos de la nación. Los uruguayos somos, ¿no? Y en realidad los uruguayos somos muchas cosas diferentes. Entonces, creo que es muy interesante esa visión que da el documental. Los uruguayos somos pacatos, pero aparece gente desnuda o semidesnuda en el mercado del puerto. Los uruguayos estamos llenos de laicos y ateos, pero aparecen manifestaciones religiosas impresionantes como la de... Estábamos viendo el tráiler de Multitudes, este documental que en Montevideo se estrenó el 2 de febrero en el seno de lo que fue la celebración de Iemanjá, justamente un documental que retrata eventos multitudinarios en Uruguay. Y para hablar de esto recibimos a Mónica Talamás, codirectora del documental, y al PhD en antropología Nicolás Guigú, que hizo justamente el asesoramiento antropológico para la película. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Las imágenes realmente, estábamos volviéndolas a ver y repasando los distintos eventos. Si quieren arrancamos contando con qué criterios se fueron eligiendo esos eventos multitudinarios para retratarlos y de qué modo, cómo surge. Está lo que es la Marcha del Silencio, que es en memoria de los desaparecidos durante la dictadura en Uruguay. Está lo que pasa en las hinchadas de Peñarol y Nacional durante los clásicos en Uruguay. Está el Gran Premio Ramírez de los 6 de enero, ¿no? Digo, qué es lo que pasa con la gente que concurre a ver esta carrera. Y están las llamadas, que están mostradas también desde una perspectiva un poco diferente, ¿no? Digo, donde vemos, por ejemplo, que dejó de ser el lugar donde se jugaba con el cuerpo, y ahora en realidad lo que vemos es que a pesar de que es una fiesta donde las personas... Sancono y Iemanjá, pero también creo que en ese sentido es un documental interpelante para ese consenso de lo que somos nosotros, que por ahí no es tan así, ¿no? Claro, que muestra otra cara, que muestra otras una caras. Cara que está ahí y que te la pone de manifiesto. ¿Y cómo llegan a elegir estos eventos en concreto? Si querés repasamos cuáles son, ya nombramos Iemanjá, Sancono. Sancono, lo que es los festejos del mercado, del mercado del puerto del 25 al 31 de diciembre, el encuentro con el patriarca, que es esta caballada gigante que se hace hacia homenajeando a la figura de Artigas en la meseta de Paysandú.